Saludos, estimada comunidad estudiantil. Es un gusto volver a encontrarles por este medio. Les habla Carolina Quiroz Ferlini. Yo soy profesora de la Cátedra de Psicología Educativa de la Universidad Estatal a Distancia. Y a continuación abordaremos el tema del conflicto. Primero que nada, definamos conflicto. Un conflicto es una pelea, disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. El conflicto puede darse en el ámbito de las relaciones interpersonales o a nivel social cuando se involucran muchas personas o grupos. Puede manifestarse a través de una discusión, malentendido, disputa, pelea y hasta una guerra, pero no debe asociarse siempre el término conflicto con la violencia, ya que puede involucrarla o no. Para la resolución de un conflicto en el ámbito en el que éste se dé, las partes en disputa tienen que llegar a algún acuerdo o negociación y, en algunos casos, aceptar que ninguno de los dos objetivos podrá satisfacerse completamente. Hay diversas causas que pueden llegar a ocasionar un conflicto. Pueden darse de manera individual o en simultánea, lo que llamaríamos conflicto multicausal. Entre las más representativas están una falta o falla de la comunicación, una discordancia de intereses, una discordancia de valores, la discordancia de roles y las desigualdades. Abordaremos cada una de ellas a continuación. Cuando hablamos de la falta o la falla en la comunicación, entendemos que en este tipo de conflicto el problema surge a raíz de un malentendido o una falta de información. Por ejemplo, hay una discusión entre docentes porque al dividirse las labores para una actividad social, uno o ambos no entendió cuáles eran sus responsabilidades y tampoco lo aclararon. En relación a la discordancia de intereses, surge un conflicto entre las partes porque cada una de ellas busca su propio beneficio o cubrir su necesidad y esto va en contra de la otra parte involucrada. Por ejemplo, un país quiere obtener la soberanía de un territorio que tiene otro país. En lo relacionado a la discordancia de valores, surge un conflicto porque las partes involucradas difieren en cuanto a creencias, costumbres o valores. Por ejemplo, dos personas de religiones diferentes entran en discusión porque cada una defiende su propia tradición. El conflicto relacionado con la discordancia de roles surge entre las partes involucradas ya que una de ellas reclama o denuncia un avallazamiento en sus derechos en beneficio de la otra parte. Por ejemplo, un empleado le pide a su jefe que respete su horario de descanso. En nuestro contexto, el costarricense, podríamos identificar este tipo de conflicto en las situaciones que actualmente tienen a nuestro país en discusiones por el tema de las jornadas laborales 4x3. Finalmente, tenemos el relacionado con las desigualdades. Este tipo de conflicto surge porque una de las partes sufre una desigualdad social o económica que quiere eliminar. Muchas veces se dan situaciones conflictivas debido a la escasez de recursos, aunque la abundancia de un recurso también puede ser motivo de conflicto. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos reclama al gobierno por el aumento del costo de la canasta básica. Como conclusión a este video, abordaré los tipos de conflicto que podríamos encontrar. En primer lugar, los conflictos pueden clasificarse según la cantidad de personas que participan. Estaríamos entonces hablando de conflictos intrapersonales, conflictos interpersonales y conflictos de grupo. Procedamos a explicar brevemente cada uno. Los conflictos intrapersonales se dan en el interior de una persona, es decir, consigo misma. Generalmente ocurren por la disonancia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Por su parte,
Los conflictos interpersonales se dan entre dos o más personas. Los participantes tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos más estrechos. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales. Pueden ser unilaterales, cuando solo una de las partes tiene una queja o disputa con otra, o bilateral, cuando las dos partes quieren algo distinto. Cuando hablamos de conflictos de grupo, entendemos estos como los que se dan cuando el problema se origina entre grupos de personas por diversos motivos. A su vez, los conflictos individuales o de grupo pueden clasificarse según sus características en conflictos ideológicos, conflictos religiosos, conflictos políticos, conflictos filosóficos y conflictos armados. En los conflictos ideológicos se enfrentan personas o grupos con posturas ideológicas o políticas opuestas o que defienden intereses distintos. En los de origen religioso se enfrentan diferentes sectores dentro de un mismo culto o miembros de diferentes cultos que se oponen entre sí. Las pugnas tienen que ver con la interpretación de las escrituras correspondientes o las doctrinas que se elige adoptar. En torno a los conflictos políticos, estos se entienden como el enfrentamiento entre bandos o sectores que intentan obtener el poder político, económico y territorial de un Estado. Cuando hablamos de conflictos filosóficos, nos referimos al enfrentamiento de personas o grupos con diferentes interpretaciones sobre un tema, una escuela o un problema, y muchas veces cada visión excluye a las demás. Finalmente, en los conflictos armados se enfrentan grupos que suelen ser militares o paramilitares que pretenden obtener el poder, territorio o recurso disputado a la fuerza. En Costa Rica, si bien no contamos con ejército y por lo tanto es poco probable que vivenciemos un conflicto armado, lo cierto es que todos los demás conflictos pueden influir en el manejo interno de las instituciones educativas y por lo tanto conocerlos y entenderlos puede abrir espacios de reflexión en torno al manejo interno que se da a los actores y recursos de las instituciones.